Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a captar la atención de muchísimos de ustedes, especialmente de los fans de la exitosa serie Medcezir, y por supuesto de sus protagonistas, Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya. Prepárense porque vamos a desenterrar algo que muchos han estado esperando, exclusiva, mensajes secretos de Aatay y Sereni, la verdad sale a la luz. Sí, han escuchado bien. Vamos a explorar esas supuestas comunicaciones privadas que han estado rodeando a esta pareja, y prometemos traerles la información más detallada y verificada posible. Antes de sumergirnos en este fascinante entramado, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles este tipo de contenido. Ahora hablemos de lo que nos trae aquí hoy. Desde que Aatay Ulusoy y Sereni Sarkaya compartieron pantalla y, más allá de la ficción, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco, los rumores y las especulaciones sobre su relación han sido una constante. Y en el centro de muchas de estas conversaciones, a menudo, se encuentran supuestos mensajes, conversaciones privadas que, de una forma u otra, terminan filtrándose o rumoreándose en los medios. Hoy vamos a intentar poner un poco de luz sobre estos mensajes secretos. ¿Qué hay de cierto en ellos? ¿Son reales o simplemente fruto de la imaginación o el sensacionalismo? ¿Cómo han influido estas supuestas comunicaciones en su relación, tanto pública como privada? Nos adentraremos en los detalles que se han compartido, analizaremos las fuentes y trataremos de discernir la verdad detrás de las leyendas urbanas que rodean a Aatay y Sereni. Para empezar, debemos retroceder un poco en el tiempo. Cuando Aatay y Sereni se conocieron en el set de Medcezir, la química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de cámara. Esto, por supuesto, alimentó rápidamente los rumores de un romance. En aquellos primeros momentos, muchas de las filtraciones que surgían se centraban en mensajes muy románticos, declaraciones de amor, planes de futuro o cosas que, vistas en retrospectiva, podrían haber sido perfectamente normales para una pareja joven y enamorada que además compartía tanto tiempo junta. Sin embargo, la naturaleza secreta de estas supuestas comunicaciones siempre añadía un aura de misterio. ¿Eran mensajes de texto, directos en redes sociales, correos electrónicos? Las fuentes solían ser vagas, hablando de círculos cercanos o fuentes anónimas. Un punto que ha sido recurrente en muchas de estas historias gira en torno a mensajes que demostraban un apoyo mutuo muy fuerte. Por ejemplo, se ha rumoreado que durante momentos de estrés o dificultad en sus carreras, se enviaban mensajes de ánimo y fortaleza. Imaginen a Aatay enfrentando la presión de un nuevo proyecto o Sereni lidiando con críticas sobre su trabajo. Según estas versiones, sus mensajes privados se convertían en un refugio, un espacio donde podían ser completamente ellos mismos y darse ese empujón que tanto necesitaban. Algunos de estos supuestos mensajes, según se cuenta, incluso revelaban planes para el futuro, como viajes juntos o la idea de construir una vida lejos de los focos, aunque fuera de forma soñada. Pero no todo ha sido idílico, ¿verdad? Como en cualquier relación, y más aún cuando dos de las personas involucradas son figuras públicas de primer nivel, también han surgido rumores de tensiones o discusiones que se habrían comunicado a través de mensajes. Aquí es donde las cosas se vuelven más delicadas, porque hablar de la comunicación privada de una pareja, especialmente cuando se trata de conflictos, requiere mucha cautela y respeto. Se ha especulado que en ciertas ocasiones, hubo malentendidos o desacuerdos que intentaron resolver a través de la comunicación escrita. A veces en la era digital, es más fácil malinterpretar un mensaje de texto o un correo electrónico que una conversación cara a cara. Es posible que algunas de estas supuestas filtraciones hayan exagerado o incluso inventado estas situaciones, pero el hecho de que se hayan convertido en parte del imaginario colectivo dice algo sobre cómo la gente percibe su relación y la dinámica de sus interacciones. Una de las filtraciones más comentadas, que supuestamente salió a la luz hace algunos años, se centró en un tono de profundo desamor y preocupación. Según algunos reportes de la época, hubo mensajes que insinuaban una crisis seria en su relación, incluso se llegó a hablar de rupturas inminentes. Estos mensajes, de ser ciertos, habrían revelado conversaciones tensas, quizás de despedida o de intento de salvación, que pintaban un cuadro bastante desolador. Es importante recordar que en este punto, la pareja ya había pasado por varias fases públicas.
As con periodos de aparente estabilidad y otros de rumores de separación. Estos supuestos mensajes habrían sido interpretados por muchos como la confirmación de que las cosas no iban bien. Ahora, y aquí viene la parte crucial, ¿cuánto de todo esto es real? Es casi imposible confirmar la autenticidad de mensajes privados sin una declaración directa y explícita de las personas involucradas o una prueba irrefutable. La mayoría de la información que circula proviene de fuentes anónimas, de conocidos de los artistas o de medios que buscan generar clics. Lo que sí podemos afirmar es que la omnipresencia de estos rumores nos dice mucho sobre la intensidad del interés público en Aatai y Sereni. La gente quiere saberlo todo, los detalles íntimos, las verdades ocultas. Y en este afán, a veces, la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja. Un aspecto interesante a considerar es cómo la propia pareja ha manejado estas filtraciones y especulaciones a lo largo del tiempo. Por lo general, tanto Aatai como Sereni han optado por un perfil bajo en cuanto a su vida privada. Raramente hablan abiertamente de su relación en entrevistas, y cuando lo hacen, suelen ser comentarios generales que evitan entrar en detalles escabrosos. Esta discreción, si bien protege su privacidad, también deja mucho espacio para la especulación. Cuando no hay información oficial, la gente tiende a llenar los vacíos con lo que escucha o imagina. Es posible que hayan aprendido que la mejor estrategia para lidiar con el acoso mediático sea el silencio, dejando que los rumores corran sin confirmarlos ni desmentirlos directamente, lo que a menudo genera aún más intriga. Hemos visto también cómo en ocasiones ciertos mensajes o conversaciones que parecían ser secretas terminaban siendo, en realidad, fragmentos de entrevistas o declaraciones públicas que fueron sacadas de contexto o malinterpretadas. La velocidad con la que se comparte información en redes sociales hoy en día puede llevar a una rápida difusión de datos que, al final, no tienen el peso o la veracidad que inicialmente se les atribuye. Y luego está la cuestión de la naturaleza de la comunicación en sí. Hoy en día, gran parte de nuestra interacción ocurre a través de dispositivos digitales. Es natural que si dos personas están en una relación, su comunicación diaria se refleje en mensajes de texto, WhatsApp, o incluso en las redes sociales. Si estos mensajes se refieren a aspectos de su trabajo, a su día a día, o a sus sentimientos, es lógico que haya cierta resonancia con lo que se ha rumoreado. Sin embargo, la clave está en si estos mensajes son secretos, en el sentido de ser confidenciales y reveladores de información crucial, o simplemente son una muestra de su comunicación habitual. La verdad es que la mayoría de las veces, estos supuestos mensajes secretos son, en el mejor de los casos, interpretaciones de fragmentos de información, y en el peor, puras invenciones. La industria del entretenimiento se nutre de las historias, y las relaciones de las celebridades son un manjar para los tabloides. El público, a su vez, se ha acostumbrado a consumir este tipo de contenido buscando siempre el drama, la pasión, los secretos que hagan su vida más interesante. Para concluir y recapitulando lo que hemos explorado, hemos visto que la idea de mensajes secretos entre Aatai Ulusoy y Sereni Sarkaya ha sido un tema recurrente en los medios y en las conversaciones de los fans. Estos supuestos mensajes han abarcado desde declaraciones de amor y apoyo mutuo, hasta indicios de crisis e incluso rupturas. Sin embargo, es fundamental ser conscientes de que la autenticidad de la gran mayoría de esta información es muy difícil de verificar, y a menudo se basa en fuentes anónimas y especulaciones. La discreción de la pareja ha jugado un papel importante en alimentar el misterio, dejando espacio para que la imaginación del público y los medios rellene los vacíos. Lo que es innegable es el enorme interés que Aatai y Sereni generan, y cómo su vida privada, real o imaginada, se ha convertido en una fuente constante de conversación. Al final, la verdad detrás de estos mensajes sigue siendo en gran medida un enigma, un reflejo más de la fascinación que rodea a las estrellas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado intrigante y, sobre todo, que les haya ayudado a tener una perspectiva más clara sobre estos rumores. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que hay algo de verdad en estas filtraciones? ¿Han seguido de cerca la historia de Aatai y Sereni? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido exclusivo como este, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.